días. Esta es una charla en castellano que vamos a dar. Ahí va a haber la otra versión en euskera. Vamos a darla hoy día 27 aproximadamente a las 7 de la tarde. Estas son unas jornadas preparadas por la plataforma Kutxabank Publikoa sobre sistemas financieros públicos en el mundo y en Euskal Herria. El jueves pasado se vieron los sistemas financieros públicos en el mundo y en este jueves vamos a ver en Euskal Herria. Y yo en concreto voy a tratar el sistema financiero público en Euskal Herria, voy a tratar el presente y las estrategias de futuro. Bien. Y antes que yo, bueno, contaros que estará primero Urkaregui, Arantxa Urkaregui, que va a hacer un repaso a la historia de BK y de Kutxabank. Luego hablará también Patxi Zamora sobre la desaparición de la CAN. También habrá un vídeo breve sobre la privatización de Euskaltel. Y al final habrá un debate para las preguntas que hagáis, responder a vuestras preguntas y un debate entre los ponentes que seguramente se nos una alguna otra persona, como por ejemplo Adrián Zelaya, que estuvo en las primeras jornadas. Y sin más, paso para adelante. Entonces, el título que aparecía en la web para esta charla era Kutxabank, ¿cómo recuperar el control social? Bueno, que lo podríamos extender, o cómo crear bancos públicos, etcétera. Bien, como ya ha comentado Urkaregui antes, evidentemente para eso hace falta cambiar la correlación de fuerzas, hace falta obtener mayorías sociales que lleven a mayorías políticas. Mientras, pues nos toca resistir, que es vencer muchas veces, porque si nosotros cedemos, ellos avanzan. Hay que continuar en todos los trabajos, en todas las luchas que hay, no solo en el área de las finanzas, sino en todas las áreas sociales y acertar, claro. Bien, vamos a ver brevemente cuáles serían las debilidades y fortalezas que tenemos en Ego Euskal Herria. No he dicho al principio, pero estas charlas van a tratar solo Ego Euskal Herria, no para Euskal Herria, que por cierto, el sistema financiero francés tiene una gran componente pública que no existe en el del Estado español. Bien, entonces vamos a ver las debilidades. Podría haber otras, pero he mencionado algunas. La primera debilidad que habría que mencionar es la dependencia legislativa que tenemos respecto al Estado español, pero también respecto a la Unión Europea, que es muy fuerte. Tenemos una cierta debilidad económica relativa, porque vino la crisis del 2008, la financiera, la económica, y en el 2012 y luego ahora el COVID-19. El Estado español tiene una gran deuda por transformación de la deuda privada de los bancos en deuda pública, con aquel cambio del artículo 135 de la Constitución. Y en la comunidad autónoma, y yo creo que en Navarra también, ha habido un estancamiento y retroceso del tanto por ciento del I+D en el Producto Interior Bruto que nos hace ser menos competitivo. Hemos estado gastando el dinero en un tren de alta velocidad que no se acaba nunca y que no nos lleva a Europa, porque los franceses hasta el 2035 ni siquiera van a estudiar una posible conexión. Nos hemos gastado ahí una fortuna. No hemos dedicado los recursos a lo que teníamos que dedicar. La otra debilidad es el relativo dominio de la ideología liberal, a pesar de su estrepitoso fracaso práctico. Y cuestiones psicológicas como la resignación, eso de esto es lo que hay, que yo, vamos, me parece que es algo que debemos cambiar. La desconfianza, todos son iguales. El individualismo, los sindicatos no me defienden, como si los sindicatos no fueran, su única fuerza es la participación de todos. Ese de yo a lo mismo, yo a lo mío, perdón. Bien. Tenemos fortalezas ideológicas. La primera, el evidente fracaso del neoliberalismo, las sucesivas crisis financieras desde que se desreguló el mercado, empezando a principios de los 80.
Tuvimos, como ya mencionó Julio Rodríguez el jueves pasado, un pasado keynesiano que entre el año 45 y 80 organizó la economía de forma que no se produjo ni una sola crisis financiera ni tampoco económica, por lo menos relevante, ¿no? Y todo empezó a cambiar con el neoliberalismo a principios de los 80 con Thatcher y Reagan. Bien, esos, diríamos, son los fracasos del neoliberalismo y sin embargo, y bueno, y esta es la etapa del 45 al 80 es un éxito de los modelos regulados y ahora vemos que, por ejemplo, China, la potencia emergente, no tuvo crisis en el año 2008. No tuvo... y es porque hay unas normas para no evitar burbujas financieras como aquella, ¿no? No se ha mencionado en estas jornadas, pero en el año 86 Japón, que era una potencia que parecía que se iba a comer el mundo, entró una burbuja inmobiliaria y una burbuja financiera inmobiliaria que ha hecho que se ralentice bueno, se pare y vaya retroceda a veces y en todo caso ralentice su desarrollo, de forma que China se ha convertido ya en aquella zona en el agente económico más importante y parece que al paso que va, dentro de poco va a ser la primera potencia económica. A nivel de Europa Occidental, de la Unión Europea, tenemos otros modelos de éxito semipúblicos y públicos, como son las Sparkassen alemanas. Spark, ¿os acordáis de aquellas tiendas de comestibles y así? Spark quiere decir ahorro, Sparkassen, cajas de ahorro. Son un éxito. Hay 450 en Alemania. Aquí nos han dicho que Europa prohibía las cajas de ahorros y la cabeza de Europa, Alemania, tiene 450 cajas de ahorros. En Francia también, como he mencionado, hay un sistema de cooperativas y también en parte público muy importante. Dentro de las fortalezas ideológicas también es el desprestigio que entre la gente tienen los banqueros, los bancos y la conciencia del robo que supuso el rescate. Una fortaleza muy importante es que tenemos Kutxabank y es público. Tiene el 40% del mercado de la comunidad autónoma y junto a Caja Laboral y Caja Rural Navarra sobrepasan la mitad del mercado. Esta es una oportunidad muy importante para la comunidad autónoma y también, como mencionó, la Caja de Navarra y la Caja Laboral en Navarra. Y luego también tenemos una fortaleza en la práctica de resistencia sindical, social y política. Podemos enfocar nuestros objetivos y nuestras luchas en el sistema financiero a corto y a largo plazo, ¿no? Entonces, a corto, ¿qué tenemos? A corto y medio plazo, pues tenemos luchas concretas que luego veremos un poco, pues estos desahucios, etcétera, etcétera, ¿no? Pues claro, es el debate ideológico lo que tenemos que hacer, ¿no? Ejemplos, pues en estas jornadas, pero también hay que tener en cuenta que el debate ideológico no solo se hace en unas reuniones como esta, sino cada una de esas luchas concretas, por ejemplo, estos desahucios que he mencionado, supone un aprendizaje para quienes participan y para la sociedad. También es una lucha ideológica, ¿no? Bien. También podemos poner unos objetivos, como estoy hablando del largo del medio y largo plazo, podríamos poner unos objetivos que sería volver a las regulaciones keynesianas, ¿no? Para proteger el sistema financiero y, por tanto, a la economía real. Medidas antimonopolio bancario, ya sabéis que en estos momentos 5 bancos del Estado español tienen el 70% del mercado y va aumentando este monopolio. Limitar los riesgos por pues eso, las burbujas inmobiliarias, cosas de estas. Para ello también separar la banca de inversión de la banca de depósitos. Proteger a los ahorradores y a los pequeños accionistas, pero no proteger a los grandes accionistas que, como ven protegidas sus inversiones aunque fallen, pues se meten a las inversiones más riesgosas.
e incentivos fiscales para que el ahorro vaya a la economía real y no como nos lo gastamos en comprar casas y ladrillos. Las casas y las ciudades y los pueblos necesitan un tejido económico real. Sin él se vacían. Y a muy largo plazo también tenemos, o más largo plazo, tenemos el objetivo quizás de una banca pública que pueda ser mayoritaria con cooperativas de crédito y pequeños bancos quizás privados, ¿no? Y bueno, hay un argumento para poder reivindicar desde ahora esto, y es que en realidad los banqueros quebraron y les rescatamos. No nos rescataron a nosotros, nosotros les hemos rescatado a ellos. Tenía que haberse hecho como en Islandia, dejar caer a los bancos, y entonces los hubiéramos nacionalizado por €1, no por todos los, no manteniendo la propiedad de los botín y todos estos que además son los que controlan al final la prensa, la política, muchas cosas, ¿no? Entonces, podría haber sido un camino para tener una banca pública mayoritaria. Esto cada vez es más difícil porque se le pierde el rastro al propietario, es decir, se ha ido vendiendo bancos de estos que hemos rescatado ya a un fondo estadounidense. Es mucho más difícil expropiarle que en su momento haber dejado caer a los bancos y no rescatarlos. Bien. Hablábamos de las luchas a corto plazo, stop desahucios, el IRPH, las recientes luchas que hemos llevado la plataforma y también el movimiento de pensionistas con mociones en las 3 capitales y en las 3 juntas generales para que bajen las comisiones bancarias al nivel del 2015. También para que no se cierren oficinas, como menciono un poco más abajo, la exclusión bancaria que hace que haya pueblos sin bancos y muchas colas, ¿no? Bien, otras luchas en el área financiera, como la cláusula suelo, la cuenta de bancaria básica, también para evitar la exclusión bancaria. Bien, también en nuestra sociedad se han dado otras luchas para que los fondos públicos se destinen a la economía real, y es muy importante que la gran cantidad de fondos europeos que vengan, que al final son de todos los europeos por el COVID-19, esos fondos se destinen a la economía real, no otra vez a pelotazos de grandes empresas. También, pues como he mencionado antes, la lucha que ha habido para no dedicar para no dedicar el dinero público en grandes infraestructuras de poca rentabilidad real social y de poco uso, como autopistas, el tren de alta velocidad. Y también, como no, mencionar las luchas por democratizar Kutxabank y crear bancos públicos, que también vamos a ver un poco más adelante. Bien. Entonces, en este siguiente apartado vamos a repasar qué tenemos de banca pública y social y qué podemos mejorar y crear a corto y medio plazo. Entonces, lo primero que tenemos es un Kutxabank que es público, que es que las fundaciones bancarias son los dueños de Kutxabank y que tiene el 40% del mercado y unos 65.000 millones de euros en activos. Tenemos también 2 cooperativas de crédito con 20 y 15.000 millones de euros en activos, como un poco menos de un tercio, entre un tercio y un cuarto de lo que tiene Kutxabank. Son Laboral Kutxa y Rural Kutxa. Entonces, estas cooperativas de crédito también dedican, igual que Kutxabank, un 10% a la obra social, y pues también no reparten beneficios entre los accionistas, sino que los beneficios se dedican, en el caso de Rural Kutxa, a incrementar reservas, que hace que tengan unos ratios muy buenos de reservas, y también en el caso de Laboral Kutxa a promocionar
las cooperativas industriales, de servicios, etc. También hay que mencionar a FIARE y a la banca, como parte de la banca ética en general, que bueno, pues también es un actor por ahora pequeño, pero por ejemplo hay que destacar su baja tasa de morosidad. Ahora mismo tiene el 0,2% del mercado estatal. No es fácil crear un gran banco. La gente le cuesta entrar, por eso tener a Kutxabank, tener a Caja Laboral y tener a Rural Kutxa es importante. Y crear bancos, si podemos, bancos públicos también. Tenemos el Instituto Vasco de Finanzas y el Instituto Navarro de Finanzas, pero que hoy por hoy se les está dando muy poco uso y está habiendo peticiones en los parlamentos para que tomen un papel más activo en medidas anticrisis, económica, financiera y COVID, ¿no? También recientemente, el mes pasado, en el Parlamento de Gasteiz y en enero en el Parlamento de Iruña, hubo peticiones que fueron rechazadas para crear bancas públicas navarras y de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Fueron rechazadas por UPN, PP, PSOE y PNV. Ya votaban a favor, pues Elkarrekin Podemos, Bildu, Geroa Bai. Bien. También a nivel del Estado se ha producido recientemente, a finales del año pasado, la última gran privatización de Bankia, que pudo ser un banco público del Estado. Y a nivel del Estado, el ICO es un organismo, el Instituto de Crédito Oficial, un organismo estatal que también puede actuar como banco, pero no lo está haciendo, tiene ficha bancaria. Y nuestros amigos de la banca, de la plataforma por una banca pública, una plataforma estatal, están lanzando una campaña para que los fondos europeos que no lo repartan a los bancos privados, sino que sea el ICO el que lo gestione directamente con las empresas para evitar, por un lado, comisiones bancarias y, por otro lado, las presiones que pueden hacer los bancos a las empresas destinatarias de los préstamos para que pues, trabajen con ellos o cosas de estas, ¿no? Bien, desde el punto de vista de Euskal Herria, evidentemente lo que querríamos es que el ICO delegara la mayor parte de sus funciones de este reparto de fondos en los institutos vasco e Instituto Navarro de Finanzas, ¿no? Bien, para contextualizar Kutxabank y antes de seguir ya en concreto con Kutxabank, vamos a ver qué otras fundaciones bancarias similares a Kutxabank quedan de la multitud de cajas de ahorros que hubo en el Estado. Entonces, Bankia, que era, diríamos, la más grande, ya se ha integrado, ha sido absorbida por CaixaBank. Y tenemos 3 o 4 de un parecido tamaño: Kutxabank, Unicaja en Andalucía básicamente, Ibercaja en Aragón básicamente, Liberbank con origen gallego, y entre 65 y 50 mil millones de euros cada uno. Y no sé si se ve, pero ahí a la derecha presento el tanto por ciento de estos bancos que están en poder de sus fundaciones. Entonces, solo hay dos, una Kutxabank y otra Ibercaja, que sea 100% propiedad de fundaciones bancarias. Entonces, Kutxabank es propiedad 100% de BBK, Kutxa y Vital, y Ibercaja básicamente de la Fundación Aragonesa y de algunas otras fundaciones, pero casi el 90% de la Fundación Aragonesa. Lo que pasa es que Ibercaja tiene intención de deshacerse de gran parte de estas acciones hasta quedar por debajo del 50% lo que tienen los aragoneses, o sea, casi un 40 puntos tienen intención de vender. Unicaja ya lo hizo en su momento, está por debajo del 50%, Liberbank está por el 25% y en CaixaBank todavía permanece un 30%
en poder de la Fundación más un 16% en poder del Estado a través del FROP. Esto, en teoría, permitiría el control de CaixaBank desde lo público. Realmente no parece que se está haciendo así, que no se esté gestionando, que se esté gestionando así. Más abajo pongo el tamaño de los 4 primeros bancos del Estado y, por ejemplo, CaixaBank se ha convertido en un gigante con 666.000 millones de euros, es decir, 10 veces más que Kutxabank. Bien, entonces, como decía, Kutxabank es público e independiente. A pesar de que se intentó privatizar por parte del PNV, PSOE y PP, con Mario Fernández, querían privatizar el 2 tercios de las acciones, y a pesar de que se quiso hacer uniones con otros grandes bancos, de ahí la compra de Caja Sur por parte de Kutxabank, que fue desastrosa, y se calcula que se perdieron ahí 3.000 millones de euros. Esos 3.000 millones de euros invertidos en la economía real y en reservas de Kutxabank haría que Kutxabank ahora no tendría ningún tipo de problema para hacer las reservas que le piden desde Europa el Banco Europeo y el Banco Español para seguir manteniendo el 100% de la propiedad, y no hubiéramos vendido Euskaltel, no nos hubiéramos salido de la CAF, de Ibermática, etcétera, etcétera. En aquel momento se decía, es fundamental que un banco sea grande, y hemos visto que los bancos grandes no han sido seguros, no han funcionado bien y han creado, bueno, no han sido ni con mucho la solución. Bien, se nos dice, es que Kutxabank es una SA. Sí, claro, Kutxabank es una SA como Anvisa Aguas de Vitoria es una SA, pero Anvisa es una SA propiedad del Ayuntamiento de Vitoria. ¿Quién está en el Consejo de Administración de Aguas de Vitoria? SA, Sociedad Anónima. Los concejales del Ayuntamiento de Vitoria, y solo los concejales. Que sea SA no quiere decir que no sea pública, es de propiedad pública. Nos dicen, es que las cajas son fundaciones. Sí, para de alguna forma esconder que BBK es de los vizcaínos, Kutxa es de todos los guipuzcoanos y Vitales de todos los alaveses. Sí, las cajas también eran fundaciones. Las fundaciones bancarias, BBK, Kutxa y Vital, son fundaciones, pero las cajas también eran fundaciones. Y nadie dudaba de que eran un ente público. Bien. Entonces, es público, pero no es democrático. Está gestionado de una forma oscura, por un patronato que elige a sus sucesores y que no responde a las mayorías que la sociedad vasca presenta o puede presentar en el futuro. Bien. Entonces, como os he mencionado, BBK, que por tener un 50% de las acciones de Kutxabank, está obligada a crear reservas especiales o a salir en bolsa. Si salieran en bolsa, probablemente podría ocurrir lo que nos ocurrió con Euskaltel, que salió un trozo, luego otro trozo y al final has perdido totalmente el control. Bien. Este año pasado de COVID, como pues no era un año fácil, se le ha alargado, se le ha prorrogado el plazo para generar ese fondo, que tiene que llegar a los 235 millones en 2024 y se está haciendo en cuotas de 25 millones por año. De ahí probablemente ventas como la reciente venta de lo último que tenía Euskaltel, etcétera, etcétera. Vale. Otra cuestión importante es que el PNV dejó de intentar vender los 2 tercios de Kutxabank y dejó de hacer compras o fusiones como compra la de Caja Sur o intentar fusiones, aquello del gran banco que decían entonces. Rectificaron y eso es muy importante. Y esperemos que sigan en esa línea. A veces se habla del peligro de la absorción de Kutxabank. Bueno, yo realmente por ahora creo que no parece que por ahí vayan las cosas.
Bien, entonces, teniendo claro que Kutxabank es importante, tiene el 40% del mercado que es público y que no es democrático, lo que nos falta es democratizar Kutxabank. Y para esto hay dos opciones que yo vea, por lo menos. Una es a través de la ley de cajas. Hay dos leyes, la ley estatal y la ley que se tramitó pero no se acabó de aprobar, la ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco. ¿Y cuál es el punto fundamental que habría que cambiar? Bueno, sería que la elección de los patronos se haga como se hace de acuerdo a los estatutos de Kutxa. En Kutxa, como no se consiguió por la correlación de fuerzas que había entonces, que en los estatutos eligieran los nuevos, los sucesores de los patronos, de los 15 patronos que tiene cada fundación. Entonces, los 15 patronos de Kutxa, en vez de ser elegidos por los 15 anteriores patronos, se eligen en función de los resultados de las elecciones a juntas generales. Es decir, en función del tamaño de los grupos en juntas generales, cada 4 años. Y se hace proporcionalmente. Entonces, eso es lo que BBK y Vital no tienen estatutos. Eso no quiere decir que en BBK y en Vital los patronos no puedan y deban tener en cuenta qué sensibilidades hay en cada territorio. En concreto, una de las normas de BBK indica que el patronato debe integrar las distintas sensibilidades, en la línea de lo que en estatutos está explícitamente marcado en los estatutos de Kutxa. Entonces, habría que hacer un cambio en la ley de cajas y uno de los puntos, y el punto clave creo yo, es que desaparezca la cooptación, que es que los patronos elijan a sus sucesores, sino que los patronos nuevos sean a propuesta de los grupos junteros. Por supuesto, con todos los requisitos que exige la ley, que son capacidad, experiencia, honorabilidad, independencia, etc. Pero siempre hay visiones diferentes de la economía. Una es la keynesiana, que es la que nos ha ido bien, y otra es la neoliberal, que nos lleva de crisis en crisis. Entonces, si la gente opta por volver a una política sensata, pues eso se debe reflejar también en Kutxabank. Bien, para ello, evidentemente, necesitamos mayorías y en este caso necesitaríamos al PSOE, que en la banca, desde luego, sus antecedentes no son alentadores. Zapatero hizo la reforma de la Constitución, del artículo 135, para priorizar pagar el rescate. Sí que es cierto que en la ley de cajas se abstuvieron, pero, por ejemplo, el gobierno de Sánchez no ha utilizado o no ha usado la posibilidad de que el rescate hubiera generado Bankia como un gran banco público y lo ha vendido. Por otra parte, también tengo que mencionar que el Estatuto de Gernika da plenas competencias sobre cajas a la comunidad autónoma y, sin embargo, nos han puesto una ley estatal que ata a la ley vasca en infinidad de aspectos. Bueno, ya sabemos que eso luego está al albur de lo que determinen los jueces si se hubiera recurrido esto, ¿no? Bien, entonces la segunda opción. La segunda opción es que un triunfo electoral de aquellas fuerzas que quieren un cambio en Kutxabank en concreto, que quieren democratizar Kutxabank, triunfaran en unas elecciones. Bien, como si triunfaran en unas elecciones, automáticamente habría, y los patronos escucharan el resultado de esas elecciones, pues
elegirían a unos nuevos patronos a propuesta de las fuerzas que hubieran ganado las elecciones. Esto ya lo he comentado en el punto anterior, que ya se hace de forma estatutaria en Cucha, y la presión social forzaría a que los patronos de BBK y Vital también eligieran a sus sucesores de esta forma. Bueno, esto no tendría por qué darse necesariamente, pero bueno, sí que podría darse. Bien, y con esto acabo mi presentación. Muchas gracias y nada, hasta la próxima vez. Un saludo.